Estimados invitados, vamos a proceder e iniciaremos nuestro sábado tradicional de conferencias magistrales. Voy a proceder a hacer la presentación de nuestro conferencista. El partido Participe, Partido de la Ciencia, Producción y Ecología del Perú, está preocupado por capacitar y compartir conocimiento de peruanos y no peruanos alrededor de todo el mundo, quienes gozan y tienen el privilegio de tener acceso a información del primer mundo. Y gratamente, en esta ocasión, el doctor Rodomiro Ortiz ha aceptado brindarnos una conferencia. Estimados invitados, por favor, durante la conferencia mantener sus micrófonos apagados. El tema de la conferencia de hoy es organismos genéticamente modificados y las oportunidades para la agricultura en el Perú. Nuestro querido expositor, Dr. Rodomiro Ortiz, es profesor en la Universidad de Agricultura de Suecia, también conocida como Universidad Sueca de Agricultura. Él es profesor principal del Departamento de Fitomejoramiento en Alnarp, Snake, Suecia. Nuestro expositor, Rodomiro Ortiz, ha recibido varios premios, entre los cuales los más destacados son el premio Verte-Voz el año 2022. También recibió el premio OLAM a la innovación en seguridad alimentaria en el año 2017. También recibió el premio Rey Balduino en 1994. Gracias, doctor Rodomiro, por su exposición. Y adelante, empezamos. Y también quiero mencionar que estamos haciendo la transmisión en vivo a través de nuestra página de Facebook del Partido Participe. Podemos empezar. Muchas gracias, Yuri. Espero que me estén escuchando bien. Es un gusto conversar con ustedes y le agradezco que participe esta oportunidad, donde hablaremos de organismos genéticamente modificados y las oportunidades para la agricultura en el Perú. Voy a tratar de organizar esta exposición en los próximos 40 minutos, que es lo que me dijeron que es normal que se haga la exposición, acerca de la historia del fitomejoramiento, la genética y la biotecnología, referirme a la ingeniería genética, tanto a transgénesis brevemente como la edición génica, la genómica, y usar dos ejemplos en proyectos en los que yo estoy involucrado, y darle la perspectiva hacia el final. Aquí un poco están los que serían los más importantes logros del fitomejoramiento en la historia de la civilización, porque el fitomejoramiento es algo antiguo como la historia de la civilización. El primer organismo genéticamente modificado es el comienzo de la agricultura en el Levante, o sea, entre lo que es hoy día Irak, Siria, y a lo largo de los que se define por los ríos Éufrates y Tigris. Y eso comenzó varios miles de años atrás, quizás 12.000, un poco más, con la domesticación de dos cereales y de dos leguminosas: el trigo, la cebada, el garbanzo y la lenteja. Y después, en forma paralela, aunque y quizás no tan antigua, y digo paralela porque no había comunicaciones, estaban aislados, sucedió lo mismo en distintas partes que se conocen hoy día como los centros de diversidad genética, como lo determinó Vavilov, aunque los llamó los centros de origen. Incluye en nuestro continente Mesoamérica y los Andes de Sudamérica. En el caso específico de los Andes de Sudamérica, es el Perú uno de los países en los que se han originado y existe la mayor diversidad de cultivos, como la papa, el tomate, el ají, el rocoto, el camote, la quinoa, por mencionar algunos. Hay varios cultivos. Esa es un poco la perspectiva de lo que son los organismos genéticamente modificados. Hoy día se relaciona a los OGM, como también se les conoce, con el producto de la ingeniería genética, pero no, o sea, eso fue producto de una mujer. Siempre cuando enseño la clase de domesticación y evolución de los cultivos, siempre digo que fue una mujer, porque los hombres estaban ocupados en ir a cazar, recolectar, pescar. La mujer se quedaba en las cavernas con los
niños y ancianos, y si no llegaban a tiempo, tenían que buscar formas de alimentarlos para sobrevivir, y ahí es donde comenzó la domesticación de las plantas. Ahora, como una mujer en los Andes del Perú se dio cuenta que había un producto debajo de la tierra, que era el tubérculo que producía la papa, y que había que ponerlo al fuego para poderlo comer, eso ya es otra historia. Pero que lo modificó, porque seleccionó y fue durante muchos miles de años y posteriormente ya la parte más elaborada de los últimos, diría, par de siglos, que se ha hecho todo el trabajo de mejoramiento genético de plantas, ¿no? Entonces, un poco la perspectiva. En esa perspectiva, como ven en esta diapositiva de la cronología de las fases del fitomejoramiento, ven que esa selección fue inconsciente y de pocos genes. Los genes están ubicados en los loci o locus en singular, dentro de un cromosoma, que es parte del genoma de cualquier organismo vivo. Posteriormente, lo decía, miles de años y hasta pocos siglos atrás, era la selección masiva de muchos loci, un poco más consciente, porque iban buscando características que mejoraran la productividad y la calidad. Es a partir del comienzo del siglo pasado en donde se redescubren las leyes de Mendel, porque Mendel las formula y nadie le hace caso. Es cuando a principios del siglo pasado otros 3 biólogos pensaron que habían en forma independiente determinado cómo era la herencia, y alguien les recordó que el artículo de Mendel, entonces por eso siempre se dice cruzas mendelianas, y es ahí donde comienzan a hacerse los cruzamientos de pocos loci, y no muy lejos de donde estoy hablando hoy día, desde Suecia, donde comenzó el sistema de mejoramiento de pedigree o genealogía, ¿no? De Jan Nilsson, ¿no? En Swallow, que comenzó a trabajar con esas cruzas mendelianas, ¿no? Y eso ya se hizo popular y global. Posteriormente, ya se hacen más avances en la genética. No se olviden, en 1953, Watson y Crick, en un artículo publicado en una página, eso es todo lo que es el artículo en la revista, de hecho, determinan la doble hélice del ADN usando la cristalografía hecha por Rosalind Franklin, que no es coautora porque no le pareció que la idea era correcta, y se equivocó. Y es ahí donde ya comienzan las nuevas ideas de cómo hacer no solamente estudios de la genética, investigación, sino también cómo utilizar de todas las técnicas de ADN recombinante, ¿no? Como producto de esto se hace la ingeniería genética y la transformación genética, que son pocos loci, y ahí es donde comienza a utilizarse la palabra organismos genéticamente modificados. Y ahora, en las últimas décadas, diría yo, principalmente en este siglo, se han hecho 2 avances significativos. Uno es la selección genómica, con los avances en el secuenciamiento y la multiplicación de marcadores moleculares se puede hacer eso, un buen barrido del genoma usando esos marcadores. Y lo último ha sido la edición del genoma o de genes, ¿no? Mientras que la selección genómica es de muchos loci, y que lo vamos a ver con más detalle en esta presentación, la edición del genoma es también muchos locis, pero tiene que ser dirigida con el reconocimiento del genoma, ¿no? A partir de la secuenciación. Entonces, el mejoramiento genético, para ponerlo en perspectiva, el clásico comienza con cruzamientos, se hace la selección, la población segregante, por consiguiente hay que hacer ensayos de campo, y en base a la selección se obtienen materiales que siguen haciendo ensayos de campo hasta que uno esté convencido que son superiores a los actuales. Y se lanzan las nuevas variedades que se liberan para el uso por los agricultores, para que al final se beneficien los consumidores de estos productos. Entonces, el problema principal siempre es que tiene que haber variación, que tiene que ser variación genética, que es la que se hereda, ¿no? Y es lo que puede hacer, ya sea en forma de cruzamientos, o se puede hacer, como lo señala acá la diapositiva, inducirla, ya sea por mutaciones que son las hay, o por procedimientos de ingeniería genética, ¿no? Tanto la transgénesis, la cisgénesis, que es básicamente el uso de genes de especies relacionadas que muchas veces se pueden cruzar, o el uso de la edición génica, ¿no? Ese es un poco ahí. Ahora, esto ha llevado en los últimos, diría yo, 30 años, a algo que quizás es lo que genera la controversia, ¿no? La concentración en pocas manos de lo que es el programa de mejoramiento a nivel global. Y ustedes ven estas constelaciones con los círculos
en púrpura, ¿no? Con nombres de por lo menos algunas de estas compañías que las reconocen como de la industria farmacéutica o de agroquímicos, ¿no? Hoy día son las propietarias de las principales empresas colombianas que las estuvieron consolidando, ¿no? O a partir de los décadas de los 90 hasta la actualidad, ¿no? La última ha sido la, la fusión de Dow con DuPont y como consecuencia de la fusión sus partes agrícolas la convirtieron en una empresa que se llama Corteva. Eso siguió en un inicio con el interés de Monsanto, que en esa época aún existía, ya no existe, de comprar Syngenta, y al no poder comprar Syngenta en una alianza con Bayer, terminó siendo comprada Monsanto por Bayer, que es ahora la compañía de semillas más grande del mundo. Y en cambio, Syngenta la compró Chemical China, que muestra el avance de nuevos países emergentes, ¿no? Como es la economía china, que es la segunda manera del mundo, y pronto además va a superar a Estados Unidos, también con tamaño de la economía, se consolida, ¿no? Producto de las leyes antimonopólicas europeas, Bayer tuvo que meter una serie de programas de mejoramiento. Esto le permitió a BASF, que era la compañía que tenía el mejor cartera de genes, que los podía con licenciamiento a disposición de otras compañías, a comenzar con su propio programa de mejoramiento. Por eso es que ven que la nube de BASF está muy pequeñita comparada con las otras multinacionales. Entonces, estas son las cuatro principales empresas de semillas. Hay otras que las ven en azul, en Salima Grain, como está Cáncer, cooperativa de agricultores, pero también es bastante grande. Que está el WS, que es la de Alemania, está DFE, el LF, frente a Suecia, que es la de Dinamarca, la compañía más grande de forrajes y grasas del mundo, que son pocas las compañías que existen hoy día en el mercado, siendo estas cuatro en Burao las más importantes. Y eso es lo que ha generado la controversia, porque hay mucha gente que no le gusta y esté en pocas manos todo el control del negocio de semillas a nivel mundial. Bueno, el mejoramiento vegetal hoy tiene tres fuentes, diríamos, sigue siendo la más importante, incluyendo en esa compañía multinacionales, transnacionales, ¿no? El cruzamiento tradicional, ¿no? Inclusive Bayer y antes Monsanto, que era el propietario de la compañía Seminix, que es la compañía de semillas hortícolas más grande del mundo. Seminix, por definición, no tiene nada que hacer con transgénicos, lo dicen bastante fuerte, a pesar de que primero fueron los propietarios Monsanto y posteriormente ahora es Bayer, pero lo hacen con una política de mercadotecnia. Quieren disociarse porque el mercado hortícola no acepta por el momento en muchos países, especialmente aquí en la Unión Europea, los productos de la ingeniería genética. Lo otro es mutagénesis, ¿no? Y ahí la versión de esa mutagénesis más moderna es la edición génica o la mutación inducida en áreas en las que se conoce el genoma que van a producir un cambio positivo. Y lo otro que también lo pone como una forma de mutación, es la inserción de transgenes, ¿no? Bueno, la inserción de transgenes o la ingeniería genética lo mostramos aquí. Hay dos formas de hacerlo. Una es a través de agrobacterium, que eso es parte de haber estudiado la naturaleza y ver cómo lo hacía esta bacteria, una infección de, por ejemplo, en un cítrico, y aprendiendo de eso, o sea, los científicos desarrollaron una metodología para introducir genes. O sea, es algo que ocurre en forma natural. Lo único que se ha hecho es aprender de la naturaleza para poder desarrollar un sistema y ya es un ser humano el que lo realiza. Lo otro es el bombardeo de partículas, que no es tan popular, o sea, inclusive en ese bombardeo de partículas se usan minerales como oro, que lo hace un poco más caro, ¿no? Entonces, pero lo más común es el de agrobacterium. Hay una serie de otras metodologías, infiltración y otras, pero estas son las dos más populares. Bueno, como producto de la ingeniería genética en el mundo, aquí lo ven en este mapa hacia el año 2019, se cultivan en muchas partes plantas genéticamente modificadas por ingeniería genética, ¿no? O sea, en el continente americano
Las excepciones de donde no se siembra hoy día cultivos transgénicos son muy pocos países, y en algunos casos por cuestiones ideológicas, Venezuela, en otros porque lo puso en la Constitución en la época de Rafael Correa como presidente, y él mismo se ha retractado más de una vez diciendo que fue un error, y este es Ecuador, y en el Perú por una moratoria. Esos serían los más importantes en tamaño y población de países donde no se siembran transgénicos en el continente americano. En Europa, en solamente 2 países se siembra porque hay una controversia en la Unión Europea, y como tiene ese consenso, hay países que se oponen enérgicamente a ello, como Austria, por ejemplo, y eso ha llevado a que solamente haya 2 países en la península ibérica, como Portugal y España, que siembran transgénicos. Tenemos en África países como Sudán, Etiopía, Nigeria, que siembran algodón transgénico, y Sudáfrica, que tiene más cultivos. Y tenemos en el sur del Asia, Pakistán e India, también sembrando ambos algodón transgénico. En Bangladesh hay varios cultivos, incluyendo la berenjena. Y tenemos en China, donde el cultivo principal también es el algodón transgénico. Entonces, como pueden ver, ese es el mapa del mundo. Se calcula que son como un 10% de la superficie total sembrada con estos cultivos transgénicos. Ahora, lo importante hoy día es que, y es lo que sale más inclusive en las noticias científicas, el uso de la edición del genoma. Yo prefiero llamarla edición génica que de genoma, porque es muy específica a un gen, y lo que se edita el gen de una planta para obtener características deseadas. Entonces, básicamente lo que se hace es, se va a hacer una mutación, un cambio en la secuencia del gen que produce una característica, para que se produzca otra característica o para que no se produzca. ¿No? Porque muchas veces, por ejemplo, para la resistencia a enfermedades, tiene que haber una relación entre el patógeno y la planta a la que va a afectar, y eso está mediado por genes. Y si uno cambia en la planta es el gen que hace el reconocimiento, no se va a poder producir la compatibilidad o el proceso de infección de la planta por el patógeno. Entonces, ese es un poco lo que se ha utilizado. Importante señalar que fue no muchos años atrás que 2 investigadoras, Jennifer Doudna en Berkeley y Emmanuel Carpentier, trabajando en Umeå, que ahora trabaja en Alemania en el Boston Institute, ganaron el premio Nobel de Química por justamente haber desarrollado en organismos procarióticos la edición génica. Entonces, eso es importante señalar, es una tecnología que inclusive tiene reconocimiento científico por pares y por la academia, otorga todos los años en los premios más prestigiosos de ciencia. El premio Nobel de Química ha reavivado el debate, especialmente en meses antes había salido un fallo de la Corte Europea de Justicia señalando que la edición génica y sus productos tienen que estar regulados como si fueran organismos genéticamente modificados, lo que dificulta por consiguiente su comercialización en Europa. A pesar de ello, hay una serie de aplicaciones, tanto para mejorar el contenido nutricional, para la domesticación de cultivos, para mejorar el control de plagas y enfermedades y tolerancia al estrés climático. Bueno, quizás hayan escuchado o leído del tomate morado como este contenido antocianinas, hecho por Cathy Martin y John Innes Center y Reino Unido, ¿no? Que con la salida del Reino Unido de Europa abre una posibilidad para que sea un producto en el corto plazo y esté por comercializarse, aunque ya se ha exportado a Estados Unidos, está pasando las últimas pruebas para ver si se lanza como nuevo cultivar también en ese país, ¿no? Donde no se regula la edición génica. Está exceptuada porque consideran que es un producto que es tan igual como cualquier mutación, porque esta sea inducida por un proceso de ingeniería genética. Como les decía, hay una serie de cultivos, lo ven en esta diapositiva, como el cacao, el plátano, la uva, el café, el arroz, el tomate, el maíz, el trigo, inclusive champiñones que han sido ya modificados a través de la edición génica, aunque comercialmente el primero fue un champiñón que se editó por Penn State en Estados Unidos para que no quede marrón, que es un problema que cuando ustedes compran o colectan los champiñones, o sea, si no lo usan rápidamente, van a ver
el cambio de color y mucha gente le molesta, ¿no? Entonces está habilitado para consumo humano en Norteamérica e inclusive se exporta a otros países, incluyendo la Unión Europea, donde sí no se puede sembrar porque no está autorizado. Lo otro más reciente ha sido el hecho de que en Japón se haya lanzado un tomate, también producto de edición génica, que produce GABA, que es un compuesto que se encuentra en el cerebro, que es básicamente va a permitir la reducción del estrés, ¿no? Y también puede ser útil para tratar la alta presión arterial o el insomnio, ¿no? Eso es interesante en el caso de Japón, porque en Japón también está regulado el uso de transgénicos, no siembran transgénicos aún, pero en el caso de ingeniería de la edición de genes, lo consideraron que era una mutación y por consiguiente no tenía por qué regularse, ¿no? Aquí en Suecia, o sea, y producto de que fue el primer país en sembrar materiales de edición génica, una resolución la, es la Junta de Agricultura, que sería como una dependencia del Ministerio de Negocios, porque acá hay un Ministerio de Agricultura, dio la autorización a investigadores para que sembraran, y tuvieron una mutación, pero al haber se emitido el fallo de la Corte de Justicia Europea, o sea, ya se dejó de sembrar, ¿no? Pero aún así ha habido desarrollos, especialmente esta compañía Sol Edit, que se ha especializado en edición génica en solanáceas. Comenzaron con papa, ahora también están trabajando en tomate, aunque piensan hacerlo en otros cultivos. El principal producto que ya tienen es una papa a la que le han cambiado la composición del almidón, ¿no? Un balance entre amilopectinas y amilosa, que le da una serie de propiedades para el procesamiento, como se usa esa papa como un biomaterial, ¿no? Este es producto de desarrollo en nuestro departamento, liderado por la colega que aparece en la foto, Marietta Anderson, profesora asociada en el departamento, que además ha desarrollado su propia compañía, ¿no? Es su emprendimiento que es común en las universidades europeas, o sea, que los mismos investigadores, en base a su capacidad de desarrollo empresarial, estén dispuestos a desarrollar no solamente investigación, sino también los agronegocios. En caso o cualquier otro negocio. En caso de nuestros agronegocios, pues estamos en agricultura. Como les decía, una serie de genes modificados utilizando estos sistemas de edición génica. Están varios cultivos como muestra positiva y estaba actualizada hasta 2018 y hay muchos, o sea, la literatura científica sale, pero comercializados solamente dos, como les decía, el hongo y el tomate en Japón, o en Estados Unidos, tomate en Japón, pero hay muchos más que están ya esperando una liberación o lanzamiento en los próximos años. Y eso se nota cuando uno va a las compañías, tanto las grandes como las más pequeñas, y ven ahí una serie de productos que ya están en la lista, ¿no? Desde la canola, la colza, el algodón, las frutas, maíz, arroz, soja, muchas hortalizas, trigo y otros, ¿no? Entonces, y lo más interesante es países, como les decía, la segunda economía más grande del mundo, que pronto será la primera, como China, invierte hoy día más que Estados Unidos para tener una serie de investigaciones con muchos miles de investigadores solamente en edición génica. Sí, ustedes deben haber estado viendo las noticias. En el caso de China, inclusive ha habido un uso indebido desde el punto de vista ético de esta edición génica para tratar de enfermedades en seres humanos. Pero volviendo a los cultivos editados genéricamente, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es básicamente que en la edición génica se usa la ingeniería genética para producir una modificación y cualquier entidad extraña que se utilizó en el proceso de ingeniería genética se elimina. Y lo más interesante es sin dejar rastros. Como alguien podría decir, es el crimen perfecto si es que uno está en contra de la ingeniería genética, porque no hay forma de detectar. En el caso de los transgénicos es completamente distinto. Se introduce un gen foráneo, ¿no? Que no es de esa especie, y eso es lo que genera parte de la controversia, así como los que en el cassette que se utiliza para hacer la transformación genética se introducen otros elementos genéticos, ¿no? Entonces eso es lo que genera un poco la controversia, pero lo que muchos de los críticos ignoran es que cualquier cultivo
que cultivares transgénicos hoy día se siembran ha pasado por pruebas regulatorias, inocuidad alimentaria, de impacto ambiental y de biodiversidad antes de ser comercializado. Por eso es que cuesta tan caro hacerlo y no es tan fácil una vez que lo hacen de forma experimental poderlo multiplicar y tener un nuevo cultivar. Esos productos justamente a las regulaciones solamente lo pueden hacer las grandes compañías. O sea, a veces nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Ponen tantas vallas, tantas regulaciones, y al final resultan de forma paradójica perjudicado al consumidor por ese tipo de regulaciones. Ahora, como pueden ver, la edición genética de cultivos para América Latina, hay reglamentación en varios países, y en el caso de la edición genómica hay algunos países que ni siquiera eh, lo han pensado, entre ellos el Perú, lamentablemente, ¿no? Y yo creo que es parte de la mentalidad de la moratoria, ¿no? A pesar de que podría fácilmente utilizarse si es que hubiera necesidad para una característica en particular. Ahora, el mejoramiento, y vamos a cambiar de la parte de ingeniería genética a la parte más convencional, pero moderno, que es lo que más se usa hoy día en el mundo, incluyendo las 4 compañías más grandes de semillas, es el mejoramiento convencional por cruzamiento. Y ese mejoramiento convencional por cruzamiento, que escribimos atrás en un libro que lleva a cumplir 10 años, se basa en esta ecuación, ¿no? Que parece chino para los que no son entendidos, que es la famosa ecuación de ganancia genética producto de la selección. Y eso lo traducimos en lenguaje más sencillo, es cuán exactos somos en lo que hacemos, cuán rigurosos somos en la forma como seleccionamos y cuánta variación genética disponemos, como en los negocios, el tiempo es oro y lo dividimos por el tiempo. Eso es lo que es la ganancia por selección, ¿no? Y eso es lo que siempre hay que estar midiendo para poder demostrar que lo estamos haciendo bien. Aquí les doy un ejemplo. Este es el trigo duro o el trigo que se utiliza para la pasta o se consume como cuscús en el norte de África y el Medio Oriente. Es un trigo especial porque tiene un gluten especial para poder producir la pasta, especialmente la pasta al dente de los italianos. Nosotros comenzamos un trabajo ya una década atrás con la intención de utilizar el Valle del Río Senegal, que va entre Mauritania, Senegal y Mali, como un laboratorio para adaptación de cultivos o el trigo duro a un escenario de cambio climático. Y para eso queríamos obtener información de genes que podrían estar involucrados en esa adaptación a ese nuevo escenario de clima que nos espera, porque ya es un hecho que vamos a estar sobrepasando el 1.5 grados centígrados. Entonces, para ir pensando en el futuro, desarrollamos un proyecto financiado por el Consejo de Ciencias de Suecia, con socios en estos países de África del Oeste, ¿no? Y la idea era desarrollar solamente un análisis de asociación genética, como lo muestra esta diapositiva, donde tenemos 3 tipos de datos, ¿no? El fenotipiado, los ensayos de campo, medir la estructura poblacional en base a marcadores moleculares y determinar los ancestros, y encontrar polimorfismos, ¿no? En base a poder cubierta la mayoría del genoma con estos polimorfismos de nucleótidos simples. Y ahí tiene la ecuación, ¿no? Donde el fenotipo se explica por el coancestro, la estructura poblacional, y los marcadores que expresan una alta asociación con la característica, como siempre en cualquier sistema estocástico con un error. Producto de ello es que logramos identificar en esos genomas de distintos cultivares esos genes, ¿no? Incluyendo los que no producían mucho. O sea, lo que nos llevó a pensar en el caso de rendimiento, no hay que descartar tampoco los que producen poco. Tienen a veces genes valiosos que hay que introducirlos con un sistema de cruzamiento mucho más inteligente en el producto final. Lo otro que utilizamos fue lo que llamamos hoy día la predicción genómica. Ahí cambia un poco. En el anterior tratábamos de explicar el fenotipo en base al genotipo y la estructura poblacional y el coancestro. En este caso no. En este caso lo que queremos es tener un índice de selección al que le vamos a llamar
el valor predicho genómico en función del fenotipo, los marcadores moleculares que están en todo el genoma, la estructura poblacional y el concesto, y como siempre con un error. Y ahí, o sea, hay una serie de procedimientos. El primero es hacer ese análisis en una población que le llamamos de entrenamiento del modelo y posteriormente utilizar una validación independiente para, si es que nos sale en un alto nivel de precisión predictiva, que es la correlación entre lo observado y lo esperado, poder utilizar ese modelo en una población de mejoramiento a la que solamente vamos a utilizar el ADN para seleccionar. No va a ir al campo, no vamos a hacer más que proceso de selección en base a los marcadores moleculares, usando como referencia la ecuación de este modelo de la población de entrenamiento, ¿no? Y eso, o sea, que parece fantasía, es realidad. Si uno se fija en el mejoramiento de ganado lechero a nivel de los países de la OCDE, o países del Club de los Ricos, así se hace, ¿no? Donde los toros, antes de inclusive tener cría, ya tienen un valor predicho para cuando comiencen a producir semen en gran cantidad, comenzarlo a almacenar y darle un precio alto, ¿no? Y tienen, por ejemplo, este toro Badger Fanny Freddy, que inclusive antes de tener una sola cría, su valor del semen era el más alto en la historia de los Estados Unidos, ¿no? Y si cuando comenzó a producirlo, ha demostrado que efectivamente valía la pena invertir, ¿no? Pero paradójico que el mejoramiento de ganado lechero es que no se selecciona por la vaca, sino se selecciona por el reproductor masculino, por el toro, porque es la mente de semen la que lo hace factible. En el caso nuestro, o sea, lo que hicimos, ya que es un ejemplo, es guiarnos en qué cruzamientos hacer. Y es en base a esto que veíamos que había una serie de buenas líneas para rendimiento, pero muchas veces las líneas que tenían el mejor rendimiento no necesariamente tenían el mejor tamaño de grano. Entonces ahí eso nos permite estar tomando decisiones, ¿no? Y ahí van a ver que es la segunda línea, que quizás es una de las más interesantes comparadas con el resto, porque tiene alto rendimiento, buen tamaño de grano y también su precocidad es interesante. Entonces, eso es lo que nos llevó a desarrollar esquemas de mejoramiento, y eso es como se hace el mejoramiento moderno hoy en día. No necesariamente en todo el mundo, porque es un procedimiento que requiere mucha computación, mucho análisis, no siempre está disponible en muchos países. Ahora, esa es un poco la genética, pero nuestro interés era en estos áreas del África donde los agricultores, la mayoría de ellos son pequeños minifundistas, es cómo poderlos mejorar, ¿no? Y ahí hay que ver esto dentro de una cadena de valor productivo. Nosotros tenemos agricultores, a los acopiadores, que son muchas veces los que se llevan una buena parte de la ganancia, les van a comprar sus productos. Como este caso es trigo duro, lo van a vender a los procesadores, ¿no? Molinos, que van a desarrollar una serie de productos que van a darle a los minoristas, que los van a vender a los consumidores, ¿no? Y ven esas líneas azules en la parte superior, siempre la retroalimentación, ¿no? Ahora, los agricultores van a depender de semillas, de otros insumos, y en unos casos inclusive de mecanización para preparar sus tierras. Esto tiene que tenerlo en cuenta cuando hablemos de estos sistemas de producción, donde la genética y el fitomejoramiento es solamente un elemento, ¿no? Y eso también pasa en el Perú. Y por eso es que tenemos que buscar cadenas de valor integradas, completas y participativas, ¿no? Hacer un esquema desarrollado por la Cooperación Italiana de Desarrollo, por Tiberio Chiari, en donde básicamente, o sea, se identifican a los actores y se trata de ver, como se llaman, líneas con flechas, cómo podemos hacer para que se beneficien los menos, los que tienen menos recursos, ¿no? Y ahí hay una serie de oportunidades, una serie de puntos de entrada, como lo muestran algunos de estos, en donde la información y el conocimiento va a ser crucial. Porque al final, un poco en este proyecto que llegó a ganar el premio Hollande en 2017, es que queremos contribuir a un sistema ideal
de alimentación, ¿no? Sistemas agroalimentarios sostenibles y resilientes, que ofrezcan una adecuada nutrición y salud al consumidor, mantenga o desarrolle más biodiversidad y evite las consecuencias negativas a nivel ecológico y ambiental de la agricultura, y es algo que tenemos que aceptar. La agricultura, o sea, es una actividad humana, se llama agricultura, por eso, en todos los, tanto en castellano como en inglés o en francés, están las dos palabritas juntas, ¿no? Porque la cultura viene del humano y agro por el campo, ¿no? Entonces, va a haber un impacto, eso, como va a haber un impacto en la biodiversidad, eso no podemos negarlo, ¿no? Y al final, de también asegurar una forma de vida para los agricultores, para los distintos paisajes que tenemos en zonas rurales, y tener un acceso igual para la tierra, para el agua, para semillas y otros insumos, ¿no? Entonces ahí, si logramos eso, pienso que contribuiremos a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, particularmente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Uno, como es acabar con la pobreza. Dos, no seguir sufriendo hambre. No se olviden que son cerca de 1.000 millones de personas que todas las noches se van a la cama con hambre en el mundo. Mejorar nuestra salud y nuestra forma de vivir, y estar preparados para el cambio climático y para tener una serie de alianzas que nos permita tener esos objetivos del milenio, como objetivo de desarrollo sostenible. El segundo ejemplo es acerca de la papa, es un cultivo bandera del Perú, o sea, nos sentimos muy orgullosos de ello. Esa es la gran diversidad, aunque en esta parte del mundo donde yo vivo, esa papa, o sea, no se siembra. Un poco en mis años jóvenes, trabajando en el Centro Internacional de la Papa, desarrollamos justamente el manejo de esa diversidad. Ven aquí lo que es el mejoramiento, todos los años que nos llevó desde los 70, antes de que inclusive yo trabajase en el Centro Internacional de la Papa. Hay investigadores como Humberto Mendoza, ya fallecido, o Masi Guanaga, trabajaban uno con tetrapodes, el otro con diploides, inspirado en ideas del profesor Pelopo, también fue mi profesor en Wisconsin. Y en base a eso se desarrolló un cultivar que se llama Isabú, que se llama de Marret, desarrollado con material del CIP por Isabú, que es el Programa Nacional de Burundi. Ese fue el primer cultivar con resistencia a nematodo del nudo. Y por eso el material también ha sido utilizado más recientemente y nuevamente el CIP, pero ahora en el Perú. Ahí ven ese CIP de 59 con ese numerito, ese es justamente uno de los materiales que desarrollamos, que cruzado con una sesión del banco germoplasma de Solanum cajamarquensis, produce un progenitor que después se va a utilizar para hacer el cruzamiento final con un cultivar que se ha lanzado recientemente por el INIA y el CIP, que se llama Matilde. Entonces eso es interesante también destacar. Bueno, un poco en la diversidad de Europa existe en papa, a pesar de que no es tan grande como la del Perú, y eso lo hemos hecho en el caso nuestro acá en Suecia, para tener una idea de cómo estamos con el grado de mejoramiento a través de una tesis doctoral del estudiante Cata Selgar, que uno trabaja en Racha Azucarera, el compañero Semillas de LF, y notar que efectivamente nuestro material es un poco más diverso y no tan relacionado con los materiales europeos. Y no es sorpresa porque hay que estar adaptados a los días bien largos y de temperaturas no tan altas, incluyendo el verano acá en la parte nórdica de Europa, especialmente en Finlandia. Bueno, para mí PEPAP es un sistema bien simple. Se cruzan cultivares o un cultivar con un clon de mejoramiento. Se obtiene el híbrido, el F1, y ahí se practica selección clonal por varios años hasta que ya al final tenemos un material provisorio que entre los ensayos finales de rendimiento a nivel de varios sitios repetido en años para lanzar un nuevo cultivo. Y es el juego de números, o sea, cuando comienza con varios miles de genotipos, y se van reduciendo los números de genotipos y se va incrementando el número de plantas o parcelas que contienen estos genotipos o ensayos de rendimiento. Se calcula que se necesitan por lo menos 10.000 con tipos distintos para lanzar un cultivar, se cruzan dos cultivares, y cerca de 100.000 si se utiliza material foráneo o especies silvestres. Lo interesante es que lo publicamos el año pasado, es que hemos medido esa ganancia de selección a la que me referí,
anteriormente y como pueden ver no son tan extraordinarias. Tenemos 2 localidades que en mi orden usamos pesticida para controlar el tizón tardío o la rancha, y Moslunda, donde lo que sobrevive ahí es porque o es tolerante o resistente a la rancha. Entonces, como pueden ver, o sea, no es muy grande las ganancias genéticas, estamos en menos de 1%, 0.2 y 0.3, ¿no? Y lo mismo para rendimiento, e inclusive tenemos negativos para el contenido de almidón o la materia seca y para la misma resistencia, ¿no? En el caso de resistencia sí es positivo, cuanto más bajo el valor es más resistente, pero es muy poquito. Lo interesante es que países como Suecia, a pesar de esas bajas ganancias genéticas, ha incrementado en cerca de 0.7% por año el rendimiento de la papa, ¿no? Estamos ahora en un poco más de 35 toneladas por hectárea. Y solamente es un tercio entonces de lo que el mejoramiento ha contribuido, pues en otros países el mejoramiento contribuye y en otros cultivos ciertamente cerca del 50 a 75%. Y es interesante destacarlo que Suecia tiene uno de los mejores suelos a nivel europeo, como muestran muchos estudios. Entonces, ¿por qué no se realiza ese potencial? Y aquí viene la lección para que muchas veces no entiende lo que es la ciencia en un país, ¿no? Y lo hicimos acá y lo para mostrar, el propio mejoramiento tiene mucho mejores materiales que los cultivares europeos que se siembran, porque hace años que no se mejoraba papa, hasta que el gobierno decidió financiar el programa público de papa en la universidad, que es el que dirijo, y ahí se ve la diferencia, o sea, el material seleccionado en el país comienza a dar sus frutos, porque tiene mejor rendimiento potencial, más resistencia y adaptación a la semana diurna muy larga, con temperaturas muy frescas en el verano y de cultivo corto, estamos hablando de 90 días en el norte de Suecia. Y es evidente el impacto, aquí vienen los datos en la última columna, que se pierde por el estrés, ¿no? Tanto en Moslunda, donde decía hay una incidencia muy alta de decisión tardía como en Umeå, que es un norte de Suecia, 90 días con temperaturas que no llegan a los 20 grados en el verano, no hay días larguísimos y se ve el sol de medianoche, ¿no? Donde hay un efecto tanto en el rendimiento como en la materia seca. Por eso es que estamos en el proceso de lanzar un nuevo cultivar, que ese es el código sueco del programa de mejoramiento que dirigimos, y le vamos a poner el nombre Swallow, que es el lugar tradicional donde se desarrolló por muchas décadas el mejoramiento que en Suecia, es un homenaje a aquellos que lo hicieron posible. Y ven ahí este clon comparado con su padre Carolus o con su tatarabuela Vinche, que es un cultivar muy cultivado aquí en Europa. Ven la superioridad en muchas pruebas en varios años, ¿no? Y inclusive la estabilidad es un cultivo que se manifiesta en el cuadrante inferior, pero valores más altos de rendimiento, como estable y de alto rendimiento. Y lo más interesante es cuando calculamos en base a los ensayos, incluyendo varios de sus progenitores en el PID que tiene, o sea, la ganancia genética se ha incrementado. No al 1% como hubiera querido, pero por lo menos más que duplica la ganancia genética en Germigorden cuando se hace bajo uso de pesticidas, o duplica el caso de Moslunda cuando hay tizón tardío. Y lo más interesante es que es un material que definitivamente es completamente distinto a los materiales no solamente de cultivares lanzados en otras partes de Europa, sino también con materiales de mejoramiento de otros países nórdicos. Por eso es lo tradicional, lo convencional. Entonces decidimos seguir mejorando y seguir avanzando. Aquí, como les decía, ¿no? O sea, no hacer ya cuestiones de mapeo que consideramos que son interesantes para publicar, pero no son cultivares, sino meternos a la predicción genómica para la selección. Y lo más interesante es tener bloques de cruzamientos selectivos, y con esos modelos que les había hablado de predicción genómica, ya tenemos una serie de progenitores identificados. En muchas localidades la mayoría de esos progenitores son clones de mejoramiento, ¿no? Incluyendo este clon 131-4015, que tiene esa alta resistencia al tizón tardío. Y eso es lo que nos está dirigiendo todo nuestro programa de bloque de cruzamientos, ¿no? Es lo que estamos haciendo desde hace ya 2 años. Y por eso que estamos cambiando, está en la misma positiva, pero con los cambios, ¿no? Estamos tratando de reducir lo que demoraba entre 11 a 18 años por ciclo a programa de 6 años por ciclo.
sea, y eso nos lleva a incrementar entonces la ganancia genética, porque es el denominador de esa ecuación que lleva el tiempo. Y esto también, si uno ve lo que es la predicción genética con respecto a los métodos antiguos de hacer selección asistida por metodologías moleculares y el mejoramiento convencional solamente con cruzamientos y en base a fenotipos, hay una serie de beneficios, como lo muestra la última columna, GS, por la selección genómica en base a la predicción. Lo otro que hemos comenzado a hacer también es el uso de estos vehículos aéreos no tripulados o los drones, que nos permite inclusive durante el proceso ver que hay correlaciones entre la captura de imágenes con distintos sistemas de medición y el poder predecir rendimientos, e inclusive estamos tratando de ver si también hacer un tamizado más efectivo para enfermedades como el tizón por nieve. Lo otro que no hemos empezado en papa, pero sí en otros cultivos, especialmente en cereales, lo que le llaman el speed breeding o el mejoramiento rápido, que consiste en tener bajo alta intensidad luminosa en días de casi 24 horas, desarrollo rápido de plantas a las que van a seleccionar en base a modelos de predicción para seguir haciendo cruzamientos y seguir avanzando sin ir al campo, ¿no? Y se pueden tener 4 a 6 generaciones, dependiendo del cultivo por año, en este tipo de sistemas rápidos de producción de materiales genéticos para avanzarlo más rápido. Estamos en carrera contra el tiempo para incrementar las ganancias de selección. Lo otro es este campo nuevo de biomix, que consiste en caracterizar mejor los ambientes donde hacemos los ensayos, y así como cargamos en los modelos un montón de información genómica, incluir en esos modelos ahora también la información del ambiente, ¿no? Para correlacionar ya sea el suelo, el clima, o dentro del clima, la temperatura, la precipitación, la radiación solar, la humedad, con características, los genes importantes que controlan esas características. Y hay una serie de procedimientos, o sea, la cantidad de datos que se genera es extraordinaria, ¿no? Hablaron de Colombia. Entonces, Hablando de Colombia. Entonces, estamos desarrollando modelos que cada vez son más sofisticados, que nos llevan a pensar por el manejo de altos números de datos en uso de la inteligencia artificial, ¿no? Con metodologías como son Machine Learning o Deep Learning y otras. Se va avanzando, ¿no? Porque hay un ¿no? Entonces, el mejoramiento moderno ha cambiado. Tenemos un triángulo donde tenemos la información genómica, tenemos la información ambiental y tenemos el uso de drones, por ejemplo, y otras capturas de imágenes, que es la fenómica. Entonces, eso está cambiando el mejoramiento genético en estos países de la OCDE y muchos de los centros internacionales del CGIA, ¿no? Con mucho apoyo de la filantropía global, así como del ayuda internacional. Y hubo países, para sorpresa de Perú, en África, que hoy día también utilizan ese tipo o en Asia, ¿no? En América Latina es básicamente Brasil, quizás Argentina, no México, pero nos estamos quedando atrás definitivamente. Lo otro es en base a misiones espaciales, es el uso de enviar semillas y ponerlas a exposición de los rayos cósmicos, y cuando vuelven se ve esa semilla para ver qué mutaciones han producido, para seguir generando variación, ¿no? Especialmente cuando han estado expuestas a rayos cósmicos en las estaciones espaciales. Como le decía, se genera miles de datos y hay que tomar decisiones, y hay que ayudar a la toma de decisiones. En ese sentido, la bioinformática es crucial, así como también sistemas para almacenar, analizar e inclusive inteligencia artificial interpretar datos. El mejoramiento ya no es en base a lo que los ojos ven y lo que le dicen el gusto del mejorador, sino tiene que ser mucho más objetivo, con mucha información y conocimiento. Aunque al final, si lo resumimos, en un enfoque de mejorar los recursos genéticos para el instituto mejorador, siempre vamos a tener que definir bien los objetivos, el producto que queremos conseguir. Y eso definitivamente tiene que ser por usuarios finales, el consumidor. O si es un cultivo industrial, los procesadores, ¿no? La industria. En base a esa información, buscar el carácter útil, si se puede en el material ya de mejoramiento, o si no hay, ir a los bancos de germoplasma
manejar la variación que obtenemos de esos rasgos útiles con la genética y el conocimiento ómico, la genómica, la transcriptómica, la proteómica, la metabolómica, poner los genes en formas que se puedan usar, líneas, clones, poblaciones, y para seguir haciendo los mejoramientos. Y aquí es donde viene el uso de la ingeniería genética. Y lamentablemente esa variación útil no hay disponibilidad en materiales que hacemos cruzamientos. Entonces usamos la ingeniería genética, ya sea a través del mejoramiento con transgenes o por la edición del genoma, ¿no? Y tenemos esa variación. Aunque eso no nos va a dar un nuevo cultivar, eso es bastante difícil. Quizás en cultivo de propagación vegetativa como la papa se puede hacer, pero no en lo de semillas, ¿no? Usar marcadores de ADN en las poblaciones agregantes para seleccionar o predecir. Estamos moviendo desde la idea de mejoramiento asistido a un modelo de selección genómica por predicción. No, pero lo que no va a cambiar es que a pesar de esos avances, vamos a tener que seguir yendo al campo a los ensayos repetidos en varias localidades y por varios años para identificar lo que finalmente va a ser liberado para cultivar. Al final lo que se quiere es tecnología genéticamente mejorada, o sea, un organismo genéticamente modificado que esté integrada en una semilla que tiene un valor porque va a tener ganancias de selección que permiten tener beneficios al agricultor que lo siembre y al consumidor, que va a disfrutar de sus características deseables para su alimentación, para su vestimenta, para alimentar a sus animales, para tener diversión, ya sea porque son flores o porque son grasas o porque son biomateriales. Pero este esquema no puede ser ignorado de que es parte de un sistema en el que siempre hay esa pelea entre el subjetivismo y el objetivismo, el holismo y el reduccionismo por muestra estas cuatro áreas, ¿no? O sea, yo estaba hablando quizás mucho acerca de lo que en inglés se llama trace-based breeding o el mejoramiento por características, o lo que hacen en forma mucho más sofisticada las compañías multinacionales, ¿no? Las cuatro grandes, que es el corporate-based breeding. Y tenemos que movernos más hacia sistemas que sean mucho más holísticos, que consideran el ecosistema y las comunidades, como lo mostramos aquí, de una forma mucho más sistémica, ¿no? Que va a requerir cambios de actitud, y esos cambios de actitud tienen que transformarse en acciones, y esas acciones tienen que llevarnos a ciertos logros, ¿no? Como son la seguridad alimentaria, la inocuidad alimentaria y la calidad de nuestras dietas. También ejercer soberanía alimentaria, y también en el uso de las semillas, lograr la justicia social, como conseguir la agrobiodiversidad, lograr que haya servicios ecosistémicos que nos beneficien y finalmente tener materiales que tengan la capacidad de resistir a los nuevos climas. Que nos guste o no, son una realidad. Y eso es una de las mejores formas de verlo, es si pensamos en la intensificación de la agricultura sostenible, con tres pilares estratégicos, donde la intensificación genética o la ecológica y la socioeconómica cumplen un papel determinante. Y eso lo veo hoy día en muchas compañías, lo tomé de la compañía Bayer, que es una de las grandes compañías de mejoramiento de papa en Holanda. Ellos tienen estos índices de cuán robustos son sus productos, en este caso unos cultivares de papa, porque no solamente dependen del rendimiento comercial, sino su adaptación al clima, al suelo, a la capacidad de almacenaje, el uso eficiente de insumos como son los fertilizantes, también como son los pesticidas o el no uso de pesticidas porque tienen resistencia a esa enfermedad, y el uso eficiente del agua. Y aquí en la universidad, ya para concluir, tenemos justamente mejoramiento a nivel de distintos componentes de los sistemas productivos, no solamente de agricultura, como son animales de ganado de distintos tipos y públicos, sino también de árboles, ¿no? O sea, en países como la agricultura es tan importante. Si quieren tener más información, hemos publicado el año pasado este libro, Ciencia y Fitomejoramiento para una agricultura sostenible,
que se inspira en un libro de la Academia, de la Real Academia de Ciencias de Sueca, la que da los premios Nobel de Física y Química, uno de los académicos escribieron y lo hemos puesto en castellano con una actualización para América Latina y el Caribe, ¿no? Que esto pueden bajar si hacen la búsqueda, es hecho por el INIA en Chile, pero no es de acceso libre. Y ahí termino y con gusto resolver unas preguntas, escuchar sus comentarios. Pues, gracias. Gracias a usted, doctor Rodomiro Ortiz. Ha sido una gran conferencia con un contenido bastante innovador y nuevo. Por favor, a todas las personas que deseen participar haciendo una pregunta o un comentario, les suplicaría que levanten la mano, por favor. Y en el caso que no lo puedan hacer por algún problema con Zoom, pues desactiven su micro y se les asignará el tiempo correspondiente para la pregunta o comentario. Adelante, por favor, señores invitados. Perfecto, doctor Salomón Soldevilla. Buenas tardes. Adelante con su comentario o pregunta. Buenas tardes con todos. Primeramente, felicitarlo a Rodomiro Ortiz por su exposición bastante amplia y a la vez precisa sobre el giro que ha tomado el tema de los organismos genéticamente modificados y la alternativa para el uso de la edición génica como tecnología con grandes potenciales para el país. Me ha quedado claro la exposición, pero a la vez también me ha quedado la disyuntiva, Rodomiro, respecto a si la investigación en ingeniería genética está siendo orientada por la demanda o por la oferta, porque así como lo has explicado, pareciera continuar el modelo tradicional, esa primera parte. Y lo segundo, Rodomiro, entendiendo que la edición génica es una tecnología quizá con más potencial por la objetividad al problema con la cual se parte siempre la idea de financiamiento, ¿qué posibilidades tiene el Perú, de acuerdo a tu conocimiento, para implementar la edición génica? ¿Y cómo sugieres tú romper ese tema de la moratoria que finalmente se constituye hoy en una reglamentación o una ley para rescatar o para proteger nuestra biodiversidad, sino una ley virtualmente que nos saca del desarrollo en el corto o mediano plazo? Bien, gracias por las preguntas, Salomón. La primera pregunta acerca de qué es lo que está dirigiendo el interés en el uso de la edición de genes para el mejoramiento de cultivos. Efectivamente, o sea, tiene que haber una demanda. El hecho de que haya hoy día una gran área de cultivos transgénicos, que son 4 en particular, son la colza, el maíz, el algodón, y colza, el algodón, maíz y soja, fue porque había mercado. O sea, no es producto de un invento. O sea, el hecho de que en Estados Unidos, Argentina, Brasil, hoy día que casi sea el 100% de maíz o de soja transgénica, es porque había una demanda de mercado que en las compañías estas, en los que determinan qué es lo que se va a hacer, no son los científicos, son los directores regionales de mercados, ¿no? O sea, cuando más de una vez me quería convencer para trabajar en compañías como Bayer o Monsanto en su momento, o sea, siempre hacía la pregunta, ¿y quién es el que toma la decisión final? Decía, ese es el gerente de mercadotecnia de cada región, porque esos son los que saben lo que es el mercado. Entonces, hay que ser claros, o sea, esos productos han sido exitosos porque había un mercado, o sea, no se impuso al agricultor o al consumidor ese producto. Un mercado que en el caso de los transgénicos como maíz, soja, extensa y glifosato, era la agricultura de conservación, ¿no? Es lo que mucha gente ignora, que gracias a los transgénicos con resistencia a herbicidas, hoy día puede hacerse agricultura de conservación, que es la más venida para el ambiente y puede inclusive llevar a la adaptación del cambio climático. Con respecto a lo que pasa con la edición génica, como te decía, hay bastante investigación, bastantes productos a nivel experimental, con todos positivos, pero comercializados, 2. El más famoso y el primero es el hongo, porque hay consumidores que no les gusta comer el hongo cuando ya comienza a ponerse medio marrón, quieren tenerlo blanquito todavía, antes de cocinarlo, porque cuando ya lo cocino va a cambiar el color, pues eso no importa.
Y el segundo es este lanzamiento más reciente del tomate con modificación del GABA con una serie de propiedades buenas para la salud humana, ¿no? Va a haber quizás pronto más, hay un proceso de ir viendo, y especialmente en países como Canadá, Estados Unidos, donde la edición génica no está regulada porque consideran que es tan normal como la mutación. Europa tiene el problema de las restricciones, sigue refrendada por la Corte de Justicia, que hace más difícil su utilización. Entonces, esa es la realidad, ¿no? Entonces, yo te diría, o sea, el mercado es el gran determinante de lo que estas compañías van a hacer. Si no hay mercado, no lo van a hacer. La segunda pregunta, el Perú y la edición génica. Mira, o sea, no es tan caro hacerlo, tampoco los transgénicos. O sea, un buen profesional con conocimiento en cultivo de tejidos, en la génesis somática y un poco de conocimiento de ingeniería genética, lo podría hacer, ¿no? O sea, eso a nivel experimental no es tan complicado. Lo más complicado es la siguiente fase, toda la parte regulatoria, ¿no? Inocuidad alimentaria, impacto ambiental, en la biodiversidad, ¿no? Y eso es lo que eleva el precio y lo hace prohibitivo. Entonces yo diría, en Perú, o sea, lo primero que tiene que haber marcos regulatorios que promuevan la ciencia y su uso en el desarrollo de tecnología. No puede haber reglamentos o leyes inclusive que atenten contra ese uso del conocimiento para mejorar al país, ¿no? Y eso yo creo que es el peor ejemplo, la ley de la moratoria, ¿no? Yo no hago esta defensa de la ciencia porque quiero beneficiar a alguien, si, como sería una compañía multinacional o un sector privado, lo hago porque veo el beneficio. Ahora, yo diría, algo que también habría que pensar, es cuáles son los cultivos y las características que hay que mejorar a través, ya sea de la ingeniería genética por génesis, cisgénesis o por edición génica, ¿no? Entonces, eso es algo también importante para lo que defiende la necesidad de la ingeniería genética en la transformación de la agricultura del país. ¿Cómo cambiar la ley de moratoria? Solamente con conocimiento, ¿no? O sea, no dejar que se manipulen. Por caso, inclusive, si se acuerdan ustedes en la discusión de la moratoria, cuando se trató de aprobar a las postrimerías del gobierno segundo de García, básicamente la utilización de la ingeniería genética para la agricultura. O sea, para los dos candidatos que habían pasado en la segunda vuelta anunciaban desde la campaña que no, que eso lo primero que harían sería derogarlo, y eso fue lo que pasó, porque el Congreso, la ciudad y Memete decidió no aprobar el uso de la ingeniería y encima puso la moratoria, ¿no? Y que la han extendido. Y es producto de ignorancia, sí, de juego político, y donde hay intereses, ¿no? Intereses de algunos que se benefician con este tipo de políticas. El único que paga el precio al final es el consumidor, ¿no? O sea, si uno habla con un agricultor, el maíz híbrido que siembran, muchas veces, o sea, tienen que buscarlo de otros países, lamentablemente no se produce mucho en el país, y lo tienen que traer quizás con un poco más de precio, porque los países vecinos, la mayoría siembran transgénicos, y o sea, hay Bolivia, Brasil, Colombia, ¿no? Chile no siembra localmente, pero sí produce semilla transgénica que la vez de Estados Unidos. Pero yo te diría, ahí lo que hay que hacer es más difusión de la verdad, con conocimiento y con evidencia científica, y un poco dialogar en forma más enérgica con los políticos que no se dejen tomar el pelo. Gracias por la pregunta y gracias por la respuesta también, doctor Rodomiro. Bueno, si alguien más desea hacer algún comentario o una pregunta relacionada a la conferencia, por favor, levantar la mano o desactivar su micro. ¿Aló? Martín, adelante, Martín Leopoldo Mendoza. Agradezco esta oportunidad y verdaderamente soy de la región Piura, y realmente aquí nosotros en este momento estamos pasando un vía crucis con la cuestión de los cultivos, porque los cultivos no producen por ciertas enfermedades, caso de la papa, caso del maíz, y nosotros sí estaríamos de acuerdo con que se dé una capacitación sobre los cultivos modificados o los transgénicos, porque realmente elevarían la producción
y se atendería las necesidades de la población, porque, valgan verdades, aquí en el Perú se consume bastante maíz, porque en la región específicamente de Piura, la gente lo utiliza como un alimento que hace la chicha y es el alimento básico de la población. Y necesitamos alto rendimiento de maíz. Entonces estaríamos de acuerdo para que exista una capacitación sobre el particular para ir cambiando la mentalidad de nuestros políticos, porque ellos son los responsables y los causantes de lo que estamos pasando en este momento. Muchas gracias. Gracias por su comentario. ¿Desea hacer algún añadido, doctor Rodomiro? No, más bien agradecerles por la oportunidad. Aquí estamos el día domingo en Suecia. Y un gusto siempre conversar y tener este diálogo con el país. Desde fuera siempre es complicado entender lo que pasa, ¿no? Las noticias no son suficientes, pero ver también con agrado de que los científicos quieren organizarse políticamente, aunque no sé si es la mejor manera, eso ya es otra discusión, pero sí verlos, o sea, interesados que no solamente en su investigación en forma académica, sino también involucrarse en procesos políticos en un país que necesita una nueva generación de clase dirigente, ¿no? Que eso es lo que hoy día el país carece. Perfecto, gracias, doctor Rodomiro. Adelante, Ramiro Valdivia. Gracias, doctor Rodomiro, por su comentario. Es triste realmente la situación del país, pero un partido de la ciencia tiene que promover otros escenarios, especialmente el ideal sería tener una población que haga investigación. En ese sentido, ¿no? O sea, ¿cuán difícil ve usted que estas tecnologías fueran implementadas a nivel de escuelas rurales, por ejemplo, donde está la mayor cantidad de biodiversidad? O las mismas, poderlas implementar, por ejemplo, con estas cámaras multiespectrales que hay ahora que permiten hacer análisis orgánicos. Y bueno, en general, ¿cómo involucrar a la escuela en la investigación? Gracias. Yo creo que el involucrar a cualquier entidad, especialmente las escuelas rurales, como usted menciona, en investigación, tiene que ser en base a identificar problemas que requieren solución que va más allá del conocimiento tradicional, ¿no? Y es ahí donde justamente comienza la investigación, formulando hipótesis que se verifican con la experimentación y en base a ellos a demostrar que justamente ese conocimiento que se posee y que se enriquece con lo tradicional nos permite dar solución a los problemas más urgentes en nuestras comunidades, especialmente en las zonas rurales. Yo soy un convencido de enfoques participativos en investigación. Creo que no puede el científico aislarse en la sociedad y no tiene que involucrar, como le decía, ¿no? Cuando se hace mejoramiento, lo principal es, al principio, cuando se define el producto, es tener el insumo del consumidor, ya sea un poblador, un industrial, ¿no? Que son los que al final van a beneficiarse de ese producto, ¿no? Y ahí también, o sea, cualquier tipo de investigación a nivel de escuelas rurales tienen que comenzar identificando el problema, involucrando a los actores de las cadenas productivas, trabajar con ellos. Y muchas de estas, o sea, el tipo de ciencia que hemos discutido hoy día no necesariamente tiene que hacerse en cada una de esas escuelas, sino tener vínculos también con entidades académicas o de investigación que podrían darle los productos para poder probarlos en sus lugares con estos agricultores que estén dispuestos a experimentar. Gracias por su respuesta. Vamos a dar pase a Salomón Soldevilla, por favor. Rodomiro, entiendo que el país tiene una diversidad bastante importante y diferencial respecto a otros países. Tenemos productos que necesitamos avanzar sustancialmente en materia de productividad, no solo para atender volúmenes de exportación, sino también características deseables o funcionales que hoy el mercado mundial nos los pide.
así como necesitamos soportar una demanda interna importante tanto desde la costa como desde la sierra y selva. Y dentro de ellos abordamos maíz, arroz, etcétera, y entramos a los granos andinos y ciertos productos de la selva, dentro de los cuales están yuca y el tema de camote en la costa, ¿no? Entonces, nuestra gama de demandas en el país es bastante amplia. La pregunta es, ¿tú consideras que el país, con sus capacidades instaladas, ya sea INIA, ya sea universidades, ya sea centros privados, empresas privadas que tienen capacidades de investigación, podrían entrar a hacer edición génica para producir semillas y atender esas demandas que localmente en pequeña, mediana o más grande escala se está requiriendo en el país? Y si fuera la respuesta sí, ¿en qué crees que podríamos apoyar para ir preparándonos ante ese supuesto que esa ley de moratoria pudiera ser revisada en algún momento por el Congreso de la República y ojalá den pase a utilizar la ingeniería genética como una herramienta más del desarrollo tecnológico? Ya. Mira, la agricultura del Perú es bien interesante, como tú dices, es bien diversa. Hoy día vemos la costa, que en los mapas de la FAO aparece como desierto, y de los valles más productivos que se dedican a la agroexportación. Lamentablemente, la gran mayoría de los productos de la agroexportación de Perú no son productos peruanos, ¿no? Estamos hablando de espárragos, uva, arándanos, alcachofa, sigue la lista, ¿no? La mayoría son productos que se han adaptado bien a la costa del Perú y que han incrementado en forma significativa, que han puesto al Perú entre los países agroexportadores en las últimas décadas, algo que no era posible 3 o 4 décadas atrás. La agricultura de la sierra, en la que yo creo que es donde debe darse más énfasis desde el punto de vista de la investigación pública, donde los retos son varios, o sea, el estrés climático, de enfermedades, pestes, especialmente en los cultivos originarios, porque donde hay son los centros de origen o de diversidad donde se encuentran muchas de las enfermedades y plagas. Es ahí donde debe darse más énfasis. Y en la selva, considerando la importancia de la Amazonía, no solamente para nuestro país, sino a nivel global, especialmente en esta época de cambio climático, debería enfocar una agricultura en forma de desarrollar sistemas más sostenibles, ¿no? Pero volviendo ya al foco de tu pregunta, ¿qué hacer? Lo primero es que tener un buen sistema de investigación de los sistemas agroalimentarios. Yo lo veo muy desconexo, no veo un gran programa, grandes programas nacionales de investigación. Y lo primero que haría sería no tener la división entre la parte académica y la parte de investigación, o sea, las universidades con facultades de agronomía, zootecnia, industrias alimentarias y similares que contribuyen a los sistemas agroalimentarios y el INIA y los otros institutos relacionados. Debería ser uno solo, no sé si como una sola entidad, pero de forma coordinada, ¿no? O sea, yo trabajo en la Universidad de Ciencias Agrícolas de Suecia, en un país donde no existe el INIA, no existe otro. Fue el gobierno de la socialdemocracia de Palmer, ¿no? Como primer ministro, que hace más de 45 años, en 1967, dijo, mira, acá hay muchas escuelas de agricultura, hay muchos institutos de investigación. A partir del día de mañana, porque tenemos mayoría en el Parlamento y lo aprobó la socialdemocracia en alianza con los moderados, que es el nombre que usan acá para los conservadores, porque nadie es conservador en Suecia, decidieron casi unánimemente si hacemos uno solo. Y ese ejemplo después lo ha seguido Holanda, o sea, Wageningen, se llama Wageningen University of Research, o lo tienes en Dinamarca más recientemente, donde también nos han juntado. O sea, eso es lo primero. Quizás el Perú es más complicado, pero por lo menos debe haber más coordinación. Un programa nacional de seguridad agroalimentaria de investigación, ¿no? Que por lo menos coordine, ¿no? Ese sería el primer paso, yo creo que debería de haber. El segundo es justamente con una visión más integrada, definir los problemas de los cultivos, como te digo, yo daría el énfasis a la Sierra del Perú, y ver cuáles son alternativas de mejoramiento de sistema de producción. Y cuando hablo de mejoramiento no es genético solamente, sino también de agronomía, comercialización, tener una visión más holística. Y ahí, dentro del componente genético, que es donde va tu pregunta,
identificar cuáles son las características que deberían de mejorarse por la ingeniería genética en cualquiera de sus variaciones. Si te refieres a edición de genética, aquí se está trabajando bastante en Suecia en utilizar la edición de genes para mejorar la resistencia a la rancha, ¿no? Por justamente lo que decía, esas relaciones de compatibilidad entre el patógeno y la planta hospedera, en este caso la papa, que si modificas al gen que hacen la reacción de compatibilidad y no se produce ya la reacción de compatibilidad con el patógeno, no hay enfermedad, ¿no? Sería, yo creo, el cultivo más importante del país, como en la papa, que fuese uno de los primeros, ¿no? Ver que si hay el maíz choclo, que es distinto al maíz más comercial de la costa, que es el maíz amarillo duro con híbridos, el choclo de la sierra sería otro potencial de ver cuáles son las enfermedades u otras causas de su bajo rendimiento, y también ver si hay una respuesta en la edición de genes, ¿no? La utilización de genes requiere secuenciamiento del genoma, ¿no? Y ahí, o sea, son genomas que ya están publicados, conocidos. Serían, yo te digo, no ser tan ambiciosos, tener dos ideas, 3 ideas banderas, pues hay más cultivos que añadir con más enfermedades y demostrar que se puede hacer. Yo creo que capacidad profesional existe, no es muy complicado hacerlo, conocimiento está a la mano, con capacidad de bioinformática, de genética, genómica se puede hacer, ¿no? Y es cuestión de dedicarle los recursos, justamente para preparar al país para cuando la moratoria, que no tiene ni pies ni cabeza de un punto de vista científicos, sea parte de la historia de la infamia en el país. Gracias por su respuesta. A través del chat también tenemos una pregunta. Pío González agradece muchísimo la ponencia y hacer su siguiente pregunta. ¿Qué aconsejaría a los jóvenes estudiantes de agronomía que tienen intereses en estos temas de fitomejoramiento y cómo deberíamos trabajar y empezar en estos temas de genética? Bueno, si tienen el interés, es seguir cultivando ese interés. Es que la ventaja que no tuve yo de estar en un mundo globalizado donde hay internet y pueden googlear y sacar información, especialmente en esta época en la que la gran mayoría de artículos científicos son parte de Open Access. Entonces, seguir incrementando su conocimiento. Un requisito para ello es que por lo menos lean inglés, ¿no? Porque el lenguaje en la ciencia es el inglés, guste o disguste, ¿no? Eso sería lo primero. Lo segundo es, en base a ese conocimiento que van adquiriendo, desarrollar, ya sea como parte de sus créditos para obtener el grado académico o su tesis, un proyecto de investigación que puede comenzar desde el uso de recursos genéticos, caracterizándolos, inclusive si no tienen recursos para hacerlo molecularmente, hay lista de descriptores que solamente les permitiría entrenar para saber la diversidad que existe en esos cultivos y sus recursos genéticos, o si se animan ya ir un paso más y tratar de ver si pueden hacer hibridaciones o cruzamientos, ¿no? Y entender lo que es la segregación para seguir alimentando su interés. Lo mejor sería que hubiesen sistemas que permitan, con ayuda estatal, con subsidios estatales, aumentar ese tipo de investigación, pero si no lo hay, o sea, no es tan caro hacerlo por su cuenta. Perfecto, muchas gracias por su respuesta. Y finalmente, doctor Rodomiro Ortiz, le agradecemos infinitamente por su deferencia, por su disponibilidad de tiempo. Entendemos que ya es el día domingo, ¿no? Creo que tenemos 7 horas de diferencia Sí. y pues estamos tomando su tiempo de su descanso. Eso lo valoramos y lo agradecemos infinitamente. Los miembros de Participe estamos muy agradecidos y es así que su conferencia está quedando grabada en el Facebook de Participe, espacio PE, para todos los estudiantes peruanos y latinoamericanos que deseen volver a ver y pues deseen hacer un resumen o deseen hacer algún planteamiento en base a su conferencia, y seguro en algún momento nos harán llegar a Participe y pues esto formará parte de un futuro plan de gobierno para nuestro querido Perú. Nuevamente, gracias, señores invitados. Hemos culminado esta conferencia magistral. Creo que alguien quiere participar. A ver, vamos a ver. Doctor Enrique Fernández Norco.
No, era solamente para agradecer a Rodomiro, saludarlo y que tenga una buena noche. Gracias. Yo también quería agradecer y sobre todo su permanente apertura a colaborar. Permanentemente él no se niega, está deseoso de poder aportar y eso lo valoramos mucho en el Perú, particularmente en este colectivo que se llama el Colectivo de la Ciencia, la Producción y la Ecología del Perú. Y a través de este medio estamos tratando de llegar a mucha gente. Tú has visto, ha llegado una pregunta de un interesado que está directamente sufriendo los problemas que hay en Piura. Y he tomado nota de su nombre y vamos a contactarlo para poder hacer algo más en este. Gracias, Rubio. Gracias, doctor Verastegui, tu participación, igualmente al doctor Enrique Fernández Norco. Bueno, estimados amigos, gracias por su asistencia, que tengan un excelente fin de semana, buena salud para ustedes y su familia, y para usted, doctor Rodomiro Ortiz, infinitas gracias. Será hasta una nueva oportunidad en nuestros sábados de conferencias magistrales. Gracias amigos, la conferencia ha concluido. Muchas gracias. Que pasen muy buen fin de semana. Gracias a usted. Gracias.